Hoy leí una nota en el diario que es escandaloso lo que recibe un productor, ¿no? Y lo que cuestan las cosas después en góndola. Sí, por favor, Jonathan. Sí, Santi, es un informe de la CAME, lo que vos leíste, le quiero preguntar al ministro, seguramente lo leyó. Está acá, es una tablita que me gustaría que usted lo explique, ¿no? Habla, por ejemplo, la pera, le doy dos ejemplos. Precio de origen 2,20 el productor, precio de destino la góndola 24,60, 1000% de diferencia. La naranja 1,60, estamos hablando del kilo, por supuesto, de origen, 17,80 el precio final, también 1000%. Y la manzana 3,10 en origen, 27,70 precio final, 800% de diferencia. ¿Por qué esto? Y si es verdad lo que dice la CAME. En muchos casos sucede, lo que nombraste son todas producciones regionales. Cada una de esas producciones está a más de 1000 kilómetros de la capital federal, que estamos hablando acá. La Argentina tiene un problema de competitividad no solamente por el tipo de cambio, tiene un tipo de problema de competitividad por infraestructura, por flete. Nosotros el 83% de la carga la transportamos por camión. Entonces, cuando vos, los granos fundamentalmente, te cuesta 8 centavos de dólar por tonelada transportada por kilómetro. Esto es carísimo. Eso fue la destrucción del tren de carga, ¿no? ¿Cómo? La destrucción del tren de carga en los 90. La destrucción del tren de carga, que tenía que ver con una relación política. Esto es claramente fue así. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Tiene enorme incidencia en lo que vos decís, lo que es el embalaje, lo que es el flete, lo que es la intermediación, que claramente tiene una posición dominante en todo esto, y por supuesto la particularidad de cada una de las producciones. Nosotros no somos ajenos a esto es una realidad que data de muchísimo tiempo. El productor, hay dos eslabones débiles en la cadena, el primer eslabón y el último eslabón, y por supuesto el que puede siempre el ajuste viene para atrás, para el eslabón anterior. Acá paga el consumidor y lo paga el productor. En el medio está gran parte de todo lo que está pasando. Ahora, justamente volviendo a ese tema, porque lograr solucionar el tema de infraestructura va a llevar mucho tiempo. Claro que sí. Pero hablemos del tema de bajar los precios. Claro. Hablemos de los alimentos básicos, elementales. Usted sabe mucho de campo, Burjaile. Sí. ¿Qué pasa con el litro de leche? Que el productor no gana absolutamente nada y en góndola cada vez sale más caro. ¿Qué pasa con la manzana? ¿Qué pasa con la pera? ¿Qué pasa con la papa? A ver, lo que pasa es, en el caso específico de la leche, que creo que es uno de los temas más preocupantes, el productor tiene un costo muy por encima de lo que es el precio de venta. Y el supermercado, nosotros nos vamos a reunir el día miércoles con el supermercado, queremos ver y estamos estudiando la cadena de costos. ¿Habría que haberse reunido antes? Porque esto de los precios no ha parado de aumentar desde... A ver, lo que te digo es que nosotros lo que estamos buscando es el equilibrio en la cadena. Vos decís, tendríamos que habernos reunido antes, lo que estamos estudiando es cómo ha sido el comportamiento. Hemos tenido una situación absolutamente distinta desde que iniciamos el proceso de gobierno hasta ahora. Iniciamos el gobierno con una situación de la lechería que fuimos acomodando, tuvimos una crisis y emergencia hídrica más que importante, donde la producción cayó más del 20%, y estos son los efectos que estamos teniendo, con muchos productores que están muy mal. Entonces, a raíz de esto, la Secretaría de Comercio, Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción y Jefatura de Gabinete, vamos a reunirnos con los supermercados. Queremos saber cuál es la composición de los costos de cada uno, queremos conocer esta realidad y por supuesto que vamos a trabajar en eso. Pero perdón, ¿qué puede cambiar eso, Ricardo? Porque creo que uno de los grandes problemas es que la gente va al supermercado y no alcanza. El dólar estaba a 14, después fue a 16, bajó a 13 y pico y los precios nunca fueron para abajo. ¿Qué expectativa se puede generar con eso? ¿Les van a dar un dato o realmente algún precio puede llegar a acomodarse? Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar con los distintos sectores para que nos muestren nosotros, porque para nosotros sería muy fácil decir, vamos a ir y vos vas a vender a tanto, porque sabemos que esa política no ha dado resultado de un tiempo a esta parte. Por lo tanto, lo que queremos saber es la composición de los costos de cada uno. Respecto a lo del dólar, que decís que estaba a 16, bajó a 14, bajó a 13, obviamente todo el mundo tiene tomado una posición con un dólar a 16. Si alguien pensara que si baja el dólar va a bajar la posición, de ninguna manera es así. No, pero siempre sube y cuando baja, nadie baja. O sea, siempre vamos para arriba con los precios. Lo que nosotros estamos defendiendo, y por eso creo que el gobierno ha tomado medidas en un sentido propositivo. A partir de hoy va a haber reintegro de IVA para todos los que tienen planes sociales. A partir del mes que viene, seguramente creo que los jubilados empiezan a cobrar los juicios que tenían, que estaban postergados. Ha habido un incremento de las asignaciones universales para todos los que eran monotributistas. Entonces nosotros reconocemos que hay una situación difícil en cuanto a precios y el gobierno ha ido tanto en el tema tarifas
como en el tema poder adquisitivo, en ayuda de los sectores más vulnerables. Es más, a nadie escapa que hoy el que ha sufrido el impacto más fuerte es la clase media. Sí. Ahora, sin duda. ¿Cuándo va a bajar el precio de la carne? Porque el precio de la carne sigue muy alto, sigue realmente en valores muy altos. ¿Por qué no está bajando? El precio de la carne ha bajado respecto a los precios que teníamos en enero. Si discutimos el precio que teníamos en enero, Liliana, vos mirá, yo me acuerdo que cuando dije que el asado iba a valer 90 pesos, ¿no? ¿Te acordás lo que se armó? Alguno en el gabinete todavía me preguntó por qué decía eso. Hoy depende de la situación, del corte que vos plantees o del tipo de hacienda que vos plantees, la carne ha retrocedido en algunas categorías, en algunos cortes. Yo no veo que se mantenga en los mismos niveles. De todas maneras... No lo veo, tendencia a la baja no se nota, ¿eh? Yo lo que te digo es que ha disminuido el consumo y el precio de la carne ha bajado en algunos cortes. Ha bajado el consumo. Sí, claro, pero ha disminuido el precio en algunos ¿Cómo cortes. puede ser? Hoy vos ves... Ricardo, un minuto, señora, un minuto. ¿Cómo puede ser que el productor le paguen lo que le paguen y después en Singón la cueste lo que cueste? Depende de qué El tema producto. es eso, A ver, obviamente que la cadena bueno, frío, a entiendo ver, que es- a ver, depende de qué producto estás hablando. También tenés intermediación, también tenés servicio y también tenés todo lo demás. Si uno hiciera la cuenta tan simple, por ejemplo, si vos compras un animal hoy a 30 pesos, entonces vos me vas a decir cómo puede ser que yo pague el asado a 90. No. Porque, bueno, yo te estoy diciendo lo que es, porque uno tiende a simplificar, porque en el medio tenés impuestos, porque en el medio tenés flete, porque en el medio tenés un montón de composiciones y tenés también servicios que se pero la prestan. pregunta es si los empresarios o los dueños de los supermercados le ganaron en estos primeros meses la pulseada al gobierno. No, yo lo que digo es que no han colaborado. Si vos me preguntás mi impresión, no se trató de una pulseada porque el gobierno no lo planteó como una pulseada. Si me preguntás a mí si han colaborado, digo definitivamente no. Pero, Y Ricardo, yo miro y voy a decir lo que pienso respecto a esto. ¿Qué creo yo? Necesitamos ir a una economía transparente de precios. ¿Sí? Una de las primeras cosas que yo planteaba es, a mí me gusta abrir los diarios y ver los precios de que están ofreciendo. Totalmente. Hoy los diarios, cuando vos abrís, te dicen 20% de descuento con tal tarjeta, 15% si pagás tan otra, pero no me da el precio de los productos. Yo sí quiero eso, porque uno de los sectores que más sufre es el sector donde yo estoy como ministerio. Porque si subís las tarifas, afecta la producción, si subís el flete, afecta la producción, si subís impuestos, si abrís mercados, si cerrás mercados, también afecta la ¿Y cómo el producción. productor va a tener que hacerle frente, ¿no?, a los gastos con el tarifazo El productor le va a hacer frente en cuanto al precio final, ¿no? El productor le va a hacer frente porque hay sectores de la economía que son competitivos y hay sectores de la economía, fundamentalmente las economías regionales, que tienen problemas y que nosotros vamos a ir en auxilio a eso. ¿Cómo vamos a ir en auxilio? Bueno, estamos trabajando desde la Secretaría de Agricultura Familiar, depende de la estructura de los productores, en el tema bancario, a través del Banco Nación. Obviamente que esta ayuda no llega inmediatamente, pero lo que vamos a hacer es acudir a los productores en esas economías Tiempo, hay que regionales. esperar. El gobierno pide tiempo en Pero, sus perdón, diferentes bueno, áreas, sí. Hubo Sí. control de la ganancia de los supermercados, volviendo a la pregunta que hace Santiago. Vos tomás la leche, las dos marcas más conocidas, de 10 a 15,70 una, 16,40 la otra. Media docena de huevos, Ricardo. 10,70 a 16 pesos. Una gaseosa Perdón, Jonathan, no te escuché. ¿De qué Precio. plazo me estás hablando? de los supermercados, en Sí. general. Una gaseosa muy conocida, la más importante, litro y medio. 16,70 a 25. Entre diciembre y la actualidad, te estoy diciendo el plazo de 6 meses. Una pasta de dientes muy, muy buena. 27,50 a 41,50. La canasta básica de la gente subió entre 60 y 70% en el supermercado. ¿Hubo buen control de la ganancia del supermercado por parte de ustedes? Nosotros no hacemos control de ganancia del supermercado. Decime quién hizo control de ganancia del supermercado. Lo hizo el kirchnerismo. No, ¿cómo no fue? No. Bueno, Digo, y- no hubo está bien, control de eso- ganancia del eso no había supermercado. A ver, Pero tampoco la zona liberal. para. Tampoco la zona liberal. A ver, lo que digo es, control de ganancia no hay ninguna ley que me permita en este país bien, controlar ganancia, Ricardo. porque si no estamos hablando de otra Son cosa. privados. Lo que Tampoco entiendo, que nos hagan a ver, pelota. lo que yo he dicho, francamente, si vos me decís, si le dobló el brazo al gobierno, el gobierno no lo planteó como una pulseada. Los supermercados No, pero no el han gobierno- ayudado. A ver, Ricardo, lo que digo, pero el no, pero gobierno lo asume. entiendo lo que. Ricardo, Nos hicieron pero el gobierno A ver. asume y aumentan todos los precios de un día para otro, A ver. que venían El aumentando. gobierno ha en tomado. diferencias de día y obviamente, pero- No. El gobierno ha tomado medidas que iban en un sentido. Nosotros teníamos un tipo de cambio de 9 pesos con 70, que era un tipo de cambio ficticio. Cuando nosotros decimos vamos a salir de este tipo de cambio, obviamente las consecuencias que tienen que ver
Por eso tenemos las paritarias que tuvimos. A ver, las paritarias que tuvimos están hablando de un 37%, 35%, y ha habido medidas complementarias, si no, no hubiéramos tenido estas paritarias. Pero eso no fue así, porque el ministro Prat-Gay, me acuerdo que el ministro Prat-Gay, Burjay, le decía que justamente como los precios ya se habían acomodado al dólar de 14, 13, 15, que la devaluación eventualmente cuando levantaran el cepo no iba a impactar en los precios. Yo lo que le quiero preguntar, teniendo en cuenta que hoy el gobierno no recauda, que el déficit está en los mismos niveles que en el kirchnerismo, si el gobierno se apuró en levantar las retenciones. No. Yo voy a decir por qué. Dos partes. Lo primero es respecto a las retenciones. Hay un concepto que las retenciones representan a unos sectores ampulosos oligárquicos de la sociedad. Quiero decir que el gobierno las retenciones que levantó son las del tabaco, las de la lana, las de la uva, las del trigo, las del maíz, y bajó 5 puntos la soja. ¿Sabés por qué hicimos esto? Porque en realidad, así como te decía, que lo que pasa es que así como la pobreza se traslada del interior a la capital, por eso muchas veces tenemos cordones bastante complicados, el bienestar cuando produce el campo también se traslada del interior hacia la capital. Eso es lo que pasó en el año 2003. La Argentina empezó a crecer a partir de una buena producción de la Argentina. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos esas medidas porque las economías regionales estaban quebradas, porque tuvimos la peor área de siembra de trigo en 100 años y porque ya no era rentable producir maíz. Esas medidas se tomaron en ese sentido, para esa área. Éramos el tercer exportador mundial de carnes y pasamos a ser el 14º exportador mundial de carne, con 150 plantas frigoríficas cerradas y 15.000 puestos. Entonces, nosotros lo que tomamos esas medidas es en el sentido de contener la gente en su lugar de origen. Esa gente iba a venir a la capital a buscar trabajo. Si no consigue trabajo en el interior, donde es el desarrollo productivo, ¿a dónde va a ir esa gente? Por lo tanto, esas medidas se han tomado. Pero me gustaría, si puedo... Por favor, sí, adelante. Si puedo esto. ¿Esto qué significó en términos de inversión? Nosotros vamos a recaudar con estas medidas que tomamos. Tenemos una mayor inversión de 5.000 millones de pesos más entre trigo y maíz. Y vamos a generar 2.000 millones de dólares más por la mayor producción que vamos a tener en esto. Esto significa inversión. Hemos aumentado la venta de maquinarias y yo creo que esto es positivo. Ahora, por supuesto que sí que tiene factores y tenemos un proceso de sinceramiento de la economía.